Hola, ¿cómo están? Bueno, este es un video para hablar de un tema muy recurrente que yo no había tocado, pero que me interesa tocarlo ahora, en este nuevo año, en este 2020, y tiene que ver con el tema de la educación, con el tema del futuro de la educación. Cuando yo estudiaba en la universidad, yo estudié Derecho y me convertí en monitor. Yo no sabía que hacia futuro yo me iba a convertir también en profesor. Entonces, yo comencé de monitor. Empecé dictando clases de economía, de hacienda pública, derecho administrativo y unos 2 o 3 años más adelante, después de que me gradué, me convertí ya en profesor catedrático. Y lo he sido durante más o menos 17 años. También he sido conferencista y pues desde hace ya algún tiempo, algunos años, aproximadamente más o menos unos 2 años, he venido dictando clases vía online por el canal de YouTube. ¿Cuál es el futuro de la educación? Bueno, yo no pretendo aquí ser dármelas del pedagogo, del experto en estos temas, sino yo hablo desde mi experiencia personal como estudiante que fui, como monitor que fui, como profesor que he sido durante 17 años dictando estas clases de manera online y también debido a las reflexiones que uno inevitablemente tiene que hacer cuando uno se dedica al ejercicio de la docencia, que es un ejercicio muy interesante. Es un ejercicio muy filantrópico porque pues el que se dedica a ser profesor no lo hace por volverse rico. Yo creo que el que se quiere dedicar a ser profesor lo hace porque le gusta y porque siente cierta, yo no diría compasión, pero sí solidaridad con los seres humanos, o sea, tiene empatía con los seres humanos. Pues uno se podría dedicar a otra profesión en la cual no se requeriría de mayor empatía o mayor solidaridad con el ser humano. Y yo creo que la profesión de profesor es una profesión en principio muy respetable y en segundo lugar, pues que requiere de una dedicación y requiere de una vocación muy grande. Entonces, ¿cuál es el futuro de la educación? En primer lugar, nosotros estamos viendo un fenómeno que es el fenómeno del Internet. El Internet, como yo lo he dicho ya de hace mucho tiempo, pues definitivamente es el que ha cambiado las reglas del juego porque pues el ejercicio de la educación se hacía de manera presencial entre profesor y estudiante, las clases eran presenciales. Eh, el tema de la bibliografía, uno tenía que ir a buscar los libros, por ejemplo yo estudié así, cuando yo estudié en la universidad no había internet y nos tocaba ir a buscar las sentencias a la corte constitucional, nos tocaba buscar los libros. Bueno, en cambio ahora pues los libros, las sentencias se encuentran en internet. Y pues está el tema de la herramienta de la educación a través de los cursos online, a través de los videos. Se puede aprender un idioma perfectamente a través de videos, se puede aprender cualquier idioma, se puede, se puede aprender a manejar cosas, herramientas, aparatos electrónicos viendo los videos, aprender a manejar un programa de computación. Entonces todo esto digamos, ha rediseñado la fórmula de la educación. Eso por un lado. Segundo lugar, el tema de la cultura, que está muy ligado con el tema del Internet y la tecnología. Desafortunadamente o afortunadamente, no sé cuál de las dos sea, porque la tecnología, como yo siempre lo he dicho, es un martillo. O sea, usted con un martillo puede clavar una puntilla, usted con un martillo puede eh, pegar una puerta, pero usted con un martillo también puede causarle una lesión a una persona y matarla. O sea, el martillo no es el problema, sino el problema es para qué usted utiliza ese martillo. Lo mismo pasa con la tecnología. Ahí están los computadores, están los iPhones, los iPads, lo que sea. Bueno, las apps, las aplicaciones. El problema no es ese, porque mucha gente dice, la tecnología empereza a las personas. De cierta forma, eso es verdad, pero también la tecnología también nos ha facilitado la vida, nos ha, nos ha podido dar herramientas para los educadores
Los estudiantes ahora tienen todo un universo enfrente de una pantalla, de un computador, de un iPhone, de un iPad. Tienen el mundo en sus manos. Entonces es un problema de actitud. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la educación hacia futuro? En, todo en toda esta situación que nosotros vivimos, inicialmente con el Internet. Bueno, y también con la cultura a la que nos enfrentamos, que tanto han criticado muchos autores, entre esos Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa dice que vivimos en una especie de cultura de la imbecilidad, una cultura de la estupidez, porque todo se ha trivializado, que lo que ha hecho la tecnología del Internet es trivializar todo. Todo se ha vuelto superficial. Entonces, yo no diría que solo sea por la tecnología. Lo que pasa es que la tecnología ha amplificado las cosas. Por ejemplo, yo fui niño, obviamente, yo fui niño en los años 80. En los años 80 no había internet, pero en esa época ya se empezó a trivializar la famosa cultura pop, la famosa cultura pop que vino de los Estados Unidos, y entonces empezaron los canales de televisión de videos, la música, todo se empezó con el cine y en general el arte se empezó a trivializar y no había internet, no había digamos las apps, no había la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces no está ligado necesariamente a la tecnología. Lo que pasa es que la tecnología ha amplificado eso, esa trivialización de la cultura la ha amplificado. Y ese es el fenómeno que nosotros estamos viendo hoy en día. Yo pienso que el reto, el gran reto de la educación, y esto es lo que a mí me gustaría dejar, este sería como el legado que uno puede dejar o la reflexión que uno debe hacer cuando uno es educador o cuando uno se... Yo realmente nunca me he considerado un profesor o un maestro, yo simplemente he sido una persona que se ha dedicado a dictar unas clases, pero yo no puedo decir yo soy un maestro, soy un sensei, ni más faltaba. A mí me gusta conversar con la gente y la tecnología y estos medios que tenemos hoy en día nos permiten conversar con la gente, nos permite que la gente nos vea cara a cara. ¿Sí? Antes yo lo hice a través de la palabra escrita, lo seguiría haciendo a través de la palabra escrita, a través de los libros, de los blogs, a través de los cuentos, de las novelas, hay diferentes herramientas que se pueden utilizar para transmitir ideas, conceptos. No, lo que estamos utilizando ahora es el video. Entonces, ¿qué va a pasar con la educación? Pues muy simple, es un reto para los educadores, para los padres, para el Estado, para los colegios, para las universidades, y es remodelar un modelo educativo, ¿sí? Remodelar un modelo educativo hacia hacia un nuevo modelo de convivencia humana. Me explico. Nosotros hemos vivido los seres humanos en un modelo de convivencia basado en la dominación, ¿no es cierto? Esa es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad ha sido la historia del poder, de cómo unos seres humanos tratan de que otros seres humanos hagan lo que ellos quieren. La historia ha sido la historia de la política, ha sido la historia de la dominación, ha sido de cómo los seres humanos o cómo unos seres humanos han venido ingeniándose las formas y los mecanismos para que otras personas hagan lo que ellos quieren. Ese modelo está haciendo agua. Obviamente, en este momento hay mucha gente pensando todavía en eso. ¿Cómo hago para que esas personas hagan lo que yo quiero? ¿Qué instrumentos utilizo? Claro, hay personas que se quedaron en el pasado, son dinosaurios. Esos son los dinosaurios. Esas personas que todavía están maquinando, ¿cómo hago yo para que la gente haga lo que yo quiera? Se quedaron en el pasado. Señores, la nueva era humana, y esto no tiene nada que ver con esoterismo, ni, aunque si le quieren meter esoterismo, pues métanle esoterismo. Esto tiene que ver con un nuevo modelo de convivencia humana. Y es que los seres humanos, ante el grave problema del cambio climático, y lo estamos viendo en este momento en Australia, en los incendios en Australia, yo no sé cuántos hectáreas de bosque se quemaron, animales, cientos de miles de especies en peligro en Australia, el cambio climático que estamos viviendo, por ejemplo, en la zona tropical, en Colombia lo estamos padeciendo. Los climas tan extremos que, por ejemplo, yo vivo en Bogotá, que es una ciudad de un clima frío, templado, pero a veces uno sale de la casa y se congela. Y por la tarde está haciendo un sol terrible para tierra caliente.
y por la noche nuevamente otra vez un frío. Bueno, estamos viendo climas extremos y los climas extremos son los que destruyen la vida y eso es lo que está pasando con el planeta Tierra. El clima se está desestabilizando y eso puede poner en grave peligro el futuro de la supervivencia, no solo de la humanidad, sino de las demás especies vivas en el planeta Tierra. Entonces, ese modelo de convivencia basado en la dominación que ya hemos visto muchas veces está haciendo agua. Claro, en este mismo momento hay gente maquinando todavía. ¿Cómo hago yo para que la gente haga lo que yo quiero? Se quedaron en el pasado, señores. Esos son los dinosaurios del mundo. Esos son los dinosaurios. Son los que se oponen al cambio. La juventud, las nuevas relaciones de convivencia en las redes sociales basadas en la tecnología y el cambio climático nos están poniendo de presente que la relación entre el ser humano tiene que cambiar. Ya no puede ser una relación de dominación. Ya no puede ser una relación de sí señor, cómo no, yo hago lo que usted quiera, usted es un ser privilegiado, yo soy su súbdito. No, ya no. Los seres humanos tenemos ahora que basarnos en una relación de compadrazgo, en una relación de compañerismo. Tenemos que ayudarnos unos con otros. Y eso es en lo que nos tenemos que ingeniar. Eso es lo que nos tenemos que ingeniar para crear un nuevo modelo de convivencia. Ese es el gran salto evolutivo de la humanidad. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar eso? ¿Meses? ¿Años? Probablemente siglos. ¿Por qué? Porque esas ideas están muy enquistadas en la psiquis del ser humano. Esas ideas de convivencia basadas en cómo hago yo para que los demás hagan lo que yo quiero, ¿no? El nuevo modelo de relaciones, ¿cómo hago yo para que mis intereses estén en consonancia, en armonía con los intereses de las otras personas? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para salir adelante entre todos? Por ejemplo, ¿cómo hacemos para que este planeta no se nos desbarate? Ah, pues nos vamos para otro planeta. ¿Cuánto puede durar, cuántos años puede durar el programa espacial para encontrar otro planeta e irnos para allá? Eso no es a corto plazo, ni siquiera a mediano plazo. Estamos hablando de décadas, estamos hablando prácticamente de siglos, y ese otro planeta donde lleguemos lo vamos a acabar. Por ese modelo, es precisamente por ese modelo. En cambio, si los seres humanos pensamos todos como compañeros, como amigos, como socios, con intereses, ¿cómo podemos armonizar esos intereses? Podemos salir adelante entre todos, ¿no es cierto? Esa es la verdad, ese es el verdadero salto evolutivo, el verdadero salto cuántico que estamos haciendo los seres humanos. Y ahí tiene que ver con la educación. Y eso tiene que ver con la educación. Entonces, la educación que es formar a los jóvenes, a los niños, incluso las personas que ya son maduras, nos estamos reeducando y reeducando nuevamente. ¿Cómo podemos transmitir unos nuevos valores? Unos nuevos valores ya no basados en la dominación, sino en la cooperación. Y ese es el reto que tiene la educación. Un nuevo modelo basado en la cooperación. ¿Cómo podemos transmitir nuevos valores basados en la cooperación? Ahora bien, la educación siempre tiene que transmitir información, siempre tiene que transmitir datos. Pero lo más importante es que esos datos ya están en los computadores, esos datos ya están en redes, esos datos ya están en aplicaciones, ¿cierto? Ese no es el problema. El problema no es cómo adquirir esos datos que están fácilmente y son accesibles para las personas. Lo importante es cómo logramos que la gente tenga esa actitud de llegar a esos medios de información y los comparta con los demás para crear una nueva sociedad. Entonces tiene que ver con un tema de valores. Y yo lo he dicho mucho, la educación no es tanto transmisión de información, porque la información está ahí, la información está en los libros, la información está en el computador, en las bases de datos. Lo importante son las actitudes, cómo los profesores podemos o pueden prender como dicen, la moto
para que los estudiantes empiecen a autoeducarse. Yo siempre he pensado que la mejor educación es la autoeducación. Y la mejor educación es la educación que uno se hace a sí mismo. ¿Sí? Lo que tienen que hacer los profesores es prender la moto. Eso es lo que hacemos los profesores, lo que hacen los profesores. Hay profesores que son motivadores y profesores que son desmotivadores. Yo no sé cuántas personas he podido motivar, poquitas, y cuántas personas he podido desmotivar, ¿no? Que otras tantas, no sé. ¿Sí? Lo que hacemos los profesores es motivar a los estudiantes para que ellos mismos busquen la información. Ese no es el problema, pero los profesores tenemos que transmitir valores. Y ahí está el gran problema. Por ejemplo, en Colombia, yo vivo en Colombia. En Colombia tenemos un grave problema de cobertura en educación superior. De cada 10 jóvenes que salen del colegio, del bachillerato, que es la educación media, solo aproximadamente de cada 10, 2 entran a educación superior. Y estamos hablando de educación de universidades públicas o universidades privadas. 2 de cada 10. ¿Qué pasa con esos otros 8? Esos otros 8 jóvenes que no pueden entrar a la educación superior? Pues se tienen que dedicar a buscar empleo de, digamos, de poca capacitación, de poca formación, empleos inmediatos. Muchas veces esos jóvenes terminan en vicios, en droga, en alcoholismo, en la desocupación, no hacen nada. Y eso es un grave problema social. Entonces lo que ha dicho, no solo, no lo estoy diciendo yo, sino el gobierno y en general las entidades públicas y privadas que investigan estos temas, dicen hay que ampliar la cobertura. Entonces, por ejemplo, la nueva alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que iba a ampliar la cobertura educativa, ¿sí? En más o menos, no sé, creo que ella dijo que, no sé, son como 10.000 cupos, creo, incluso más de 10.000 cupos, como 20.000 cupos va a crear en la educación en el distrito en Bogotá, ¿no es cierto? O sea, ampliar la oferta educativa, ¿no es cierto? La educación pública educativa. Es verdad, es cierto, porque ¿qué pasa con todos esos jóvenes que no pueden entrar a la universidad? Que se quedan en la casa, que tienen que buscar un empleo. Muchos tratan de buscar un empleo de baja remuneración. A veces ni siquiera les pagan el salario mínimo. Muchos se dedican al vicio. Muchos se dedican a la ilegalidad. Entran a grupos armados ilegales. A la guerrilla, a los paramilitares, a grupos de bandas de narcotraficantes, a bandas de delincuentes. Es un problema social. Pero sobre todo el gran problema, fuera del problema de la cobertura, que se puede solucionar incluso también a través del tema de la tecnología, es el tema de los valores. ¿Qué estamos transmitiendo nosotros a los jóvenes? ¿Qué tipo de valores estamos transmitiendo? Y ahí está el gran reto de la educación. Se están preocupando mucho por las plataformas digitales, se están preocupando mucho por el YouTube, se están preocupando mucho por las apps, pero yo pienso que el gran tema es el tema de los valores. ¿Qué valores se le están transmitiendo a los jóvenes, a los niños? Por ejemplo, yo hace algún tiempo entré a una cafetería en Bogotá y me encontré en una mesa, una cafetería, encontré con el papá con unos audífonos pegados a una tablet, 2 hijos de aproximadamente unos 10 años, 11 años, también pegados a una tablet, y los 3 no se comunicaban entre ellos, sentados en la mesa donde estaban comiendo. Ninguno de los 3 se comunicaban y los 3 eran cada uno con sus audífonos, fuera de eso cada uno tenía audífonos pegados a una tablet. Y ya, y no se hablaban entre ellos y ya, y cada uno jugando ahí en su cuento. Hombre, por Dios, yo pienso que el papá y los papás deben aprovechar ese tiempo de la comida, el desayuno, para hablar con sus hijos, cuáles son sus preocupaciones, ponerles temas de conversación a los niños. Pues sí, uno con un niño de 8 años uno no puede hablar del déficit fiscal, pero puede uno hablar de cosas, por ejemplo, de la película de, oye, ¿qué te pareció la película de Batman? ¿Qué lección te dejó? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dejó la película del Joker? ¿Te gustó? El documental que vimos ayer de los leones sobre la protección de los animalitos, ¿qué te gustó? ¿No te gustó? ¿Te pareció? O sea, que los padres hablen con los hijos, pero ahí metidos en una tablet, ahí jugando juegos de video ahí, porque los 3 estaban jugando juegos de video y no se intercomunicaban. Me acuerdo que la gente se sorprendía, yo me sorprendí, yo pensaba que era el único. No, la gente miraba y hacía, la gente movía la cabeza así como, ah, Dios mío. Transmitirle valores a los hijos y aprovecharla el momento de la cena, el momento del almuerzo, el momento del desayuno para hablar con el hijo.
Mirarlo a los ojos y decirle que te gustó el documental, te gustó el libro que estás leyendo, la película que estás viendo te gustó, esa serie que estás viendo, ¿de qué se trata? No, es una serie de todo el mundo se mata con todo el mundo. Y bueno, ¿y a ti eso te parece bonito? ¿Te parece constructivo? ¿Qué lección te deja eso? No, ninguna lección, pero me divierto. A ver, entonces dialogar con los hijos, ¿no es cierto? Transmitir valores. Hay que transmitirle valores a la gente. Por ejemplo, yo como profesor, yo trataba siempre de llegar puntual a clase. Sí, yo sé que entre clases y clases, por ejemplo, los estudiantes tienen que ir al baño, hacer sus necesidades, tienen que ir a comerse un sándwich para entre una Coca-Cola, bueno, no estoy haciéndole propaganda a Coca-Cola, un café, lo que sea. Yo entiendo eso, pero también enseñarles el valor de la puntualidad. Muchas veces estudiantes llegan un cuarto de hora, media hora después de que le ha empezado la clase. Entonces uno por lo menos les dice, oiga, fulanito, traten de llegar a clases puntuales. La puntualidad que en nuestras sociedades latinas es terrible. Aquí una persona llega puntual y eso es una extrañeza. Nosotros no entendemos eso, los europeos sí. Si uno le pone una reunión una hora, es esa hora. Y si usted llega 5 minutos tarde, ya llegó tarde. Aquí no, aquí hablamos de la hora no sé qué y el cuarto de hora y la gente llega al cuarto de hora y no sé qué, no. Acostumbrémonos a que las cosas sean en su hora, en su momento. Usted llega después, ya llegó tarde, así sea un minuto, sean 2 minutos, usted ya llegó tarde, era tal hora. Y eso es lo que uno trata de hacer, de transmitirle a los estudiantes o profesores que tienen que dictar 2 horas y dictar una hora. No, si la universidad lo contrató usted para dictar 2 horas, dicte 2 horas. No es una hora, son 2 horas, dicte 2 horas. Ah, que los estudiantes se cansan de malas. Eso es transmitirle a los estudiantes. Leer. Ahora la gente ya no lee. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia con cursos que yo tuve. Dejé una lectura, un artículo de 3, 4 hojas. ¿Verdad? Tampoco es que fuera un libro, pues, un cartapacio, 3, 4 hojas. Para la próxima clase me leen este artículo. A la siguiente clase llegué y pregunté quién había leído. De 38 personas, una sola había leído. Y los otros, ¿qué pasó? Porque están, ¿a qué vienen a la universidad? No vienen aquí a leer, hermano. Y tampoco es que yo les hubiera dejado pues un tomo, pues la Biblia, léanse la Biblia para la próxima clase, ¿no? Un artículo de 3, 4 hojas, que uno se lo lee. Solo uno de 38 personas lo leyó. Una de 38 personas. En la universidad. Dictando una clase propia de su profesión. Porque puede que uno dicte clase de, no sé, geología y uno esté dictando a estudiantes de derecho, ¿no? Está dictando una clase de derecho, un artículo de derecho a estudiantes de derecho. Uno de 38. Ah, no, es que eso es. No, es que pasó de moda leer. Entonces ya no van a leer. Entonces ahora las universidades, los colegios le van a dar diploma a los estudiantes sin saber nada. No. Señor, usted tiene que leer. Ustedes tienen que leer. Ah, pues que usted no nos motiva a leer. Pues claro, la motivación no puede ser poner una nota negativa. Ah, usted no leyó, cero. No. Obviamente está la motivación del profesor. Pero es que los profesores también luchamos contra las ideas que los alumnos ya tienen en su cabeza. Imagínense los hijos del señor de la cafetería cuando lleguen a la universidad y se encuentren con un profesor que les diga lean. Cuando el papá en la casa los puso o los ponía a jugar con su tablet juegos electrónicos. Y llega un profesor y les dice léanse un artículo. ¿Qué tal un libro? No, pues hacen mala cara. Ay, ¿qué le pasa? Y si el papá, que es la autoridad que os ponía a jugar, y llega el profesor, entonces ¿qué dicen? Hablan mal del profesor. Ah, el profesor es el que tiene la culpa, no el estudiante. Una vez, una compañera que yo tenía alguna vez, cuando yo trabajaba, ella tenía 3 hijos adolescentes y ella me decía, Francisco, tú que eres profesor, ¿cómo hago yo para que a mis hijos les guste la lectura? Mis hijos adolescentes no les gusta la lectura, se la pasan en la calle. Ella era madre soltera, tenía 3 hijos, adolescentes. Y yo me quedé mirándola y le dije, ¿tú lees? ¿Tus hijos te ven leyendo? Me hizo cara como se sorprendió, claro. Si uno no lee como papá, pues los hijos que van a leer. Si uno coge y le tira una tablet al hijo, si uno le tira un iPhone al hijo y el hijo se la pasa todo el día en el iPhone y no lee y uno tampoco lee, pues los hijos no van a ser unos genios de la lectura. No les va a gustar leer. Ahora bien, si uno está estudiando una carrera donde no toca leer, por ejemplo, no sé, carpintería, uno tiene que leer, pues en carpintería no tiene que leer mucho. Si uno está estudiando carpintería, pero si uno está estudiando derecho, economía,
ciencias sociales, psicología, pues uno tiene que leer. Y si a uno le gusta leer, ¿qué uno hace en esa carrera? Yo alguna vez hice ese ejercicio en un curso que me tocó dictar derecho. Le preguntaba a los estudiantes, ¿cuál de ustedes les gusta leer? ¿Quiénes les gusta leer? Levanten la mano. Hombre, hubo gente que no levantó la mano. Y yo dije, ¿usted no le gusta leer? No, no. ¿Y usted qué hace estudiando derecho? Usted no debería estar estudiando derecho. Si uno no le gusta leer, no debería estar estudiando derecho ni una carrera de ciencia social. Debería estar haciendo una carrera apropiada con lo que a usted le gusta. Si a usted le gusta es clavar puntillas, dedíquese a clavar puntillas. Si a usted le gusta bailar, dedíquese a bailar. Pero si usted está estudiando una carrera donde toca leer, toca leer. ¿Sí? Ah, es que los profesores no motivan. Claro, hay profesores que a usted no leyó cero. Y así es en la universidad. Yo tuve profesores que eran así. Tocaba leer y usted no leyó. No, no leí, doctor. Listo, cero. Ahora no, ahora no, se traumatizan los estudiantes. Yo me acuerdo que yo no les puse cero en ese momento. Le dije a la alumna que ha leído, le dije, hable de la lectura. La alumna habló sobre la lectura. Y le dije, ¿y los otros estudiantes qué? Eso sí les pegué una vaciada, les regañé. Y más o menos les dije lo que les estoy diciendo. Y uno hace lo que uno le gusta. Entonces, si están estudiando lo que no les gusta, ¿para qué lo estudien? ¿Sí ve? Son valores. Entonces, la educación tiene que irse hacia los valores. La educación está muy preocupada primero por la cobertura, ¿sí? Que la gente no está entrando a las universidades, que la gente se está quedando por fuera de la universidad. Perfecto, es una preocupación válida. La segunda preocupación, las nuevas relaciones y los nuevos medios de educación como las plataformas digitales. Válido, es cierto. Las universidades deben utilizar las nuevas plataformas digitales, las apps, los videos, para educar, claro. Lógico. Es elemental, los documentos electrónicos, en fin. Eso no tiene discusión. Esos son los costos de la educación también son importantes. Por ejemplo, escuchaba que leí un artículo que decía que en Estados Unidos ya hay una universidad privada que no cobra la matrícula. No hay ni sentido de que vive esa universidad. Pues esa universidad vive de donaciones, esa universidad vive de la plata que le da gente de organizaciones. Y los estudiantes solo tienen una obligación adicional, y es que tienen que trabajar con la universidad. O sea, son estudiantes, pero fuera de eso tienen que trabajar con la universidad. Y la universidad les da educación gratis, pues tienen que trabajar con la universidad. Obviamente la universidad pues no los pone a coser botones pues para vender suéteres, no. Pues cosas de la universidad, o sea, por ejemplo, hacia los baños, limpiar la biblioteca, organizar los libros, bueno, cosas de la universidad. Pero esa es otra preocupación que tienen las universidades. En Colombia, por ejemplo, aunque también tiene que ver con la crisis, un poco en la crisis económica, han bajado las matrículas en las universidades, los altos costos de las universidades. Es una preocupación, claro. Todas esas son preocupaciones, pero sobre todo, la mayor preocupación y lo que a mí más me preocupa es la transmisión de valores en un nuevo contexto que estamos viviendo. ¿Estamos transmitiendo valores? Cuando llegan estos estudiantes y dicen, no, yo no leí, ¿qué actitud tiene uno como profesor? Felicitarlos, bueno, qué chévere, ¿no? No lean, tranquilos. No, pues hay que sermonearlos. Hay que sermonearlos y de cierta forma también hacerles ver el problema de no leer. Entonces se van quedando en la clase y no entienden. Fuera de eso, los estudiantes como no leen, no entran a clase, no vuelven a clase, no entienden. Y no entienden y no se desatrasan, entonces empiezan a perder las materias. Y, a ver, yo no soy un auspiciador de que los estudiantes pierdan, pero hombre, a mí me parece que alcahuetear ese tipo de situaciones, alcahuetear los antivalores, está mal. Los profesores tenemos que propiciar que los estudiantes sean puntuales. Los profesores tenemos que auspiciar que los estudiantes sean responsables, que los estudiantes estudien. Si están estudiando una carrera donde hay que leer, pues propiciarlos a que lean. ¿Sí? No tener miedo a que el estudiante fracase. Yo estudié con un rector suizo y él nos decía que habían dos pedagogías. Él decía que estaba la pedagogía europea, que es la pedagogía del fracaso, y la pedagogía norteamericana, que es la pedagogía del éxito. Él decía que en Europa, si usted no lee, no estudia, pierde el curso, se raja, punto.
El estudiante aprende de su error, del fracaso. No hay que tenerle miedo a que el estudiante fracase. El estudiante se va a traumatizar. No, el estudiante es un ser humano y él sí es una persona reflexiva, a entender de su pérdida, de su fracaso. Y está el método gringo, que es el método de bien, usted está bien, sí, 5. Pero ¿cuál de los dos modelos ha triunfado? Estados Unidos tiene un grave problema en el tema educativo. Y eso a nivel de los colegios, porque en las universidades y las universidades de élite de Estados Unidos, si usted no estudia, pierde el curso. Y pierde y lo echan de la universidad. Usted va a estudiar en Harvard, Yale, si usted no estudia, lo echan. ¿Sí? En Europa son más y pues la educación, y pues Europa es un continente de una cultura milenaria. ¿Sí? Ahora bien, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Yo pienso que ahí tiene que haber una combinación. El estudiante tiene que darse cuenta de que si no se rige por unos valores, fracasa. Pero tampoco llevarlo al punto de la desesperación o del castigo extremo, ¿sí? O de la humillación. Yo les digo a los estudiantes, por ejemplo, en la universidad hay mucha libertad. En la universidad hay mucha libertad, pues esa libertad tiene un doble filo. Porque los estudiantes encuentran que nadie los va a regañar si pierden un examen, nadie les va a preguntar por qué no van a clase. Pero después, si no van a clase, van a perder los exámenes. Y eso sí es importante. Entonces, una sociedad basada en valores significa que tenemos que implantar unos comportamientos y unas actitudes, pues no utilizando la fuerza, no por las malas. ¿Sí? Eso de que la letra con sangre entra, pues eso ya está revaluado. Pero ir a esa laxitud también extrema es absurdo y es a lo que estamos llegando. Entonces, no, ya los profesores no pueden regañar porque es que el alumno se traumatiza. Los profesores no pueden rajar porque, pobrecito, el niño se traumatiza. Sí, el niño que está pagando 15 millones de pesos por estudiar en la universidad y nunca va a clase y no le importa si va y no le importa si los papás se tiran la plata, eso no puede ser. Y me parece que tiene que haber un punto medio. Y ese punto medio está en transmitir esos valores como la cooperación, como la fraternidad, como la puntualidad, como la disciplina, ¿sí? O el compromiso con el conocimiento, la responsabilidad. Todo eso se tiene que transmitir. Y no solo de manera racional o teórica, sino puntualmente. El estudiante que llegue media hora tarde a clase, decirle, señor, devuélvase por donde vino. Aquí la clase empieza a las 9 y si usted entra a las 9 no puede entrar al salón de clase. Punto. Se va a traumatizar. No hay que enseñarle puntualidad. Que el estudiante perdió la materia porque no estudió. Perfecto. Señor, si usted quiere pasar, tiene que estudiar. Es que usted no sabe transmitir. No, es que usted no es que sepa, es que usted no quiere leer. No quiere ser responsable. Entonces, mucho con eso. Claro, estamos viviendo una educación basada en como dice Vargas Llosa, en la idiotización, la estupidización de la gente, que no tiene que ver con la tecnología, sino que la sociedad que está buscando de los jóvenes. Estamos buscando gentes dóciles que simplemente consuman, que compren iPods, iPads, teléfonos celulares, ropa. No, tenemos que buscar seres humanos que sean conscientes de la relación con el entorno, el medio ambiente, que sean buenos profesionales, que sean socios de sus congéneres. Y para eso tenemos que transmitir valores. Pero ¿qué tipo de gente estamos formando en la educación? Y no solo en Colombia, en América Latina. ¿Sí? ¿Qué tipo de gente estamos formando? Entonces, preocuparnos por la cobertura está bien. Preocuparnos por las plataformas digitales, por el bilingüismo. Sí, claro. Pues es que saber otros idiomas es una necesidad. Ya no es que, no, es una necesidad saber otros idiomas. Inglés, chino, hindi, todos los idiomas que se puedan aprender es importante. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es qué valores estamos transmitiendo y cuál es la forma de transmitir esos valores. No, yo no estudié, bueno. Listo, perfecto, pasó el curso 5. No, señor. Usted no estudia porque no estudio. No, porque no se me da la gana de estudiar. Bueno, señor, perdió el curso. Entonces, ¿cómo hacemos los profesores para motivar a los estudiantes para que estudien más? Pues muchas veces viene de la casa, de los colegios, pero los profesores también tenemos que en las universidades transmitir esos valores. Señor, si usted no estudió, pues perdió el curso. ¿Qué le vamos a hacer? La nota no puede ser el único instrumento de
de motivación. Yo, por ejemplo, tuve unos profesores que uno salía feliz con la clase, pero era yo. Por ejemplo, yo tenía unos compañeros que decían, ay, qué mamera ver con ese profesor, y yo era feliz con ese profesor, porque no les interesa el conocimiento, porque muchas veces traen de la casa, de los colegios donde vienen, que no tienen entusiasmo por el conocimiento. Imagínense ese señor con esos dos hijos clavados en la cafetería con audífonos. ¿Qué entusiasmo por el conocimiento podrían tener esos dos niños? Cuando lleguen a la universidad y se encuentren con un profesor que les diga, lean un libro, dicen, ¿libro? ¿Qué es eso? Cuando el papá, que es su figura de autoridad, lo que los indujo, a lo que les impulsó a estar clavado con una tablet. Nunca fueron reflexivos. Pues el profesor le parece un imbécil, no va a leer y se va a rajar. Y después el padre de familia se va a poner bravo con el profesor. ¿Usted por qué rajó a mi hijo? Hermano, ¿por qué no estudió? Por qué no inculcó el amor al conocimiento, a la lectura a su hijo? Si su hijo está estudiando una carrera en la que se debe leer, si su hijo va a ser automovilista o carpintero, pues no es necesario que lea mucho. Pero si su hijo va a ser abogado, economista o psicólogo, pues tiene que leer. O historiador, tiene que leer. Y eso para todas las carreras. ¿Sí? Hay carreras en las ingenierías donde toca leer, pero es más importante el tema de la... Por ejemplo, ¿qué tal uno estudiando ingeniería y no le guste a uno las matemáticas? No es que matemáticas. A ver, ¿qué pasó ahí? Bueno, este video ya se alargó mucho. Seguiremos hablando sobre estos temas. Eso fue una reflexión sobre la educación. Si tienen comentarios, háganmelo, suscríbanse a mi canal. Que pasen un feliz día y qué pena si este video se alargó mucho. Que estén muy bien.